Presionada. Presionada. Más bien autopresionada. Exacto. O sea, yo creo que eso es importante también. ¿Nunca sentiste como que la presión venía mucho desde afuera, de gente que te dice, es que usted tiene que y tal? Era Mariché con Mariché presionándose. Bueno, verás que un poco de las dos. De las dos. Y este siempre ha sido como un tema, y de hecho pasó también durante el fin de semana, que al final de cuentas yo creo que uno como atleta, uno empezó aquí, y a ver, uno no va a competir para decir, yo quiero que todo el mundo me vea, yo quiero que todo el mundo diga qué chuza es esta madre. Y yo no quiero que todo el mundo nada más diga, Mariché, o sea, no, para nada. Si yo me metí a este deporte es porque yo tengo metas personales. Yo quiero ser una mejor versión de mí misma, quiero ser fuerte mental y físicamente, quiero vencer mi autosabotaje, quiero tener fuerza mental, quiero ser inquebrantable, ¿verdad? Y también todas esas cosas son mis metas. A mí no, o sea, ¿para qué quiero ir a una competencia y decir, ay, le gané a todas, tomen? O sea, eso no me va a llenar, no significa ¿Y sentiste nada. que esa sensación se pudo percibir durante el fin de semana? Yo creo desde que afuera. Sí, y también es muy humano, ¿verdad? Y no me gusta como juzgar a la gente, pero siempre, ¿verdad? Nunca falta la persona que llega a decirle como, tiene que ganar, no deje que le quiten ese primer lugar. Este episodio es presentado por Gold's Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross-training. Busca Gold's Gym CR en redes para más información. Gold's Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. El día de hoy con una invitada muy especial, Mariché. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Todo ¿Qué tranquilo? tal? Todo tranquilo. Eso, qué dicha. Ya mermando las emociones, como hablábamos antes de comenzar el podcast, ya bajando después de un fin de semana a tope. Pues sí, en realidad el fin de semana fue demasiado emocional. Más bien el lunes ya era como, quiero dormir. Ah, sí, fijo. Sí, claro que sí. ¿Y cómo manejaste el tema previo? Porque obviamente ya ahorita después ya me dijiste que iba como mermando la emoción y todo más tranquilo, pero previo, días antes, una semana antes, un día antes. Bueno, vieras que yo soy bastante ansiosa y súper nerviosa. Entonces, bueno, la semana antes, de hecho me acuerdo que el lunes ya le mandé un mensaje a Max y le digo yo, ay no, ya me está dando algo, ya me va a dar un patatús. Pero ya más tarde como que empecé a trabajar un poquito mis emociones, como a racionalizarlas un poquito. Y ya como que me calmé y dije, voy a ir a disfrutar, voy a ir a divertirme, el trabajo está hecho, y pase lo que pase, sé que voy a estar orgullosa. Entonces como que le bajé un poquito la intensidad y fue un poco más llevadero. Por supuesto que ya el viernes en la noche, ¿verdad? Igual me tuve que tomar una Gravol para dormir porque no lo iba a lograr. Sí, claro. Y ya cuando llegaste y ya te levantaste y empezaron ahora sí los eventos de la compe que vivimos el fin de semana pasado, que fue Woodstock, ¿cómo empezaste a vivir esos primeros eventos, ese primer calentamiento, esas primeras sensaciones previo a la compe? Pues primero lo más difícil fue esa madrugada. O sea, en Sí, realidad, claro, sí. yo dije como, Dios mío, ¿quién hace esto? Sí. Pero ya cuando llegué, el evento 1, digamos, como eran 17 kilómetros de trail, era más que todo como mental, ¿me entendés? Claro. O sea, como que yo sentía que ninguna adrenalina me iba a ayudar en eso, porque era un evento largo, de mucha resistencia, de mucha mente, puro acondicionamiento. Mucha cabeza también. Entonces yo dije como, tranquila, no se vuelva loca, trate nada más de posicionarse bien desde el inicio y aguante. Entonces más bien ya después de ese primer evento siento como que ya se me bajó un poquito, como dije como ok. Sí, el evento se prestaba para eso, para que Sí. después de eso ya entraras en modo combe porque tuviste mucho tiempo para pensar.
¿verdad? Demasiado. Más Sí, bien ajá. fueron 7 kilómetros de meditación Ya de más, y de sí, claro. pensar un montón, ¿verdad? Y más bien yo a veces me repetía como, Mari, no se puede poner por qué esto, o sea, más bien que dice que ya vas a salir. Sí, sí, porque también deportistas de cross estamos muy poco acostumbrados a algo tan largo, ¿verdad? Ya que se extienda en los 20 minutos, 30, 40, ya estamos hablando ya la mente empieza a cambiar, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a 12 minutos, 8, 10, 6 incluso, entonces cambia un poco. ¿Cómo fue tu narrativa interna ahí mientras ibas corriendo? Pues en realidad quise como ser más que todo como agradecida porque yo iba corriendo y yo decía, Claro, claro. primero que todo, ¿verdad? O sea, qué montón de salud, llegamos hasta acá. Y otra cosa como que en lo que también me enfoqué fue como, qué bonito evento. O sea, obviamente, me estoy muriendo, pero estoy corriendo en pura naturaleza. O sea, ¿cuánta gente puede hacer esto? Voy ahí, o sea, me pegan las matas del cafetal en la cara, pero qué bendición. O sea, también está en un país demasiado lleno de naturaleza. Nada más cuidemos el tobillo. Exacto. Pero sí. fue como chiva, porque también no es como ir corriendo un circuito muy monótono, sino que veías un montón de cosas, cambiaban Totalmente, las te vas vistas. distrayendo todo el tiempo. Entonces fue más llevadero literalmente por eso. Claro. Y ya una vez que entraste ahora sí al stage principal y empezó el cross ya más convencional, ¿cómo fue la parte mental durante ese primer día de comp? Bueno, ya cuando entramos al escenario, digamos, yo topé con la suerte de que ese primer evento era mi favorito. Entonces, De viaje se notaba, sí. Entonces para mí fue como, voy a inaugurar este primer evento de escenario, disfrutándolo y haciendo lo que sé hacer. Claro. Y de hecho yo le había dicho a varias gente como, voy a intentar ganarlo. O sea, no sé qué va a pasar, pero me gusta tanto que voy a intentarlo. Entonces, como que estaba muy emocionada por ese evento. Entonces, como que pude inaugurar ese primer día de competencia sintiéndome súper bien. Y durante ya el resto de eventos, pasó el evento 2, 3, 4, 5, ¿hubo alguno en el que salieras descontenta con lo que hiciste? Ah, por supuesto. Sí. Sí. El evento 5, que fue el chipper. El chipper. Ese chipper, ¿Qué pasó ahí? Bueno, digamos, en general me gustaba mucho lo que había, solo que cuando yo vi 40 street handstand push-ups, dije como, qué bonito. Sí, Al final de cuentas, siento que tal vez no es un movimiento en el que soy demasiado buena, sino que tenía que hacer tal vez un poquito de damage control. Y además yo soy de extremidades bastante largas. Sí, entonces, claro, entonces el recorrido era mucho más largo que alguien con los bracitos cortos, obviamente. Correcto, ¿verdad? Entonces uno podía así como sino, ¿verdad? Era como vamos uno a la vez y era también demasiado estratégico porque hasta qué punto puedo hacer un set largo, en qué momento tengo que transicionar a más cortitos, claro. Pero no puedo hacer uno y descansar 20 segundos, ¿verdad? Entonces yo sí sentí como que lo estaba dando todo, pero tal vez si en algún momento mi objetivo era que mi peor evento fuera tal vez un tercer lugar y mantenerme, ¿verdad? Tercera, porque yo sabía el nivel que había. Sí. Y por eso mismo no lo logré y terminé quedando de cuarta, que en realidad estuvo bien, en realidad es un súper resultado. Sí. Pero la autocrítica en mí fue como, amiga, hay que trabajar eso. Ok, sí, es importante que lo digas porque claramente es muy importante tener en cuenta que la mente de una persona siempre va a tener esa tendencia a ser autoexigente y a autosabotearse incluso si no tenemos cuidado, aunque de lejos se ve como nada más la mae que siempre se mantuvo ahí pichuda entre los primeros 4 o 3 en todos los eventos y que ganó. Pero hay una autoexigencia ahí que estaba de por medio de fijo. De hecho fue como el único evento que terminé y estaba como bueno, voy a
a tratar de no darle mucha cabeza Como a eso. me lo salto y ya, y Exacto. seguimos. Como no me puedo quedar atascada aquí, ¿verdad? O sea, lo que pasó, pasó. Lo mejor que puedo hacer es apuntar las cosas que quiero trabajar, Sí. y en lo que le tengo que dar enfoque, lo tenemos acá, y ya cuando sea hora de volver a empezar a trabajar, ya lo tengo ahí en mi lista, digamos. Entonces ya tengo metas claras en base a esta experiencia. Y hablando un poco hacia atrás del proceso que llevaste previo a esta compe, claramente hubo un momento, y me lo comentabas antes de empezar, en el que incluso pensabas que ya no ibas a hacer nunca más deporte de alto rendimiento, en este caso cross. ¿Por qué sucedió eso? Contanos un poco qué fue lo que pasó, cómo pasó y cómo lo llevaste, cómo lo tomaste también. Todo empezó, digamos, el año pasado, que a través del Open y cuartos, yo clasifiqué a esta competencia en Guatemala de Tucumán. Yo estaba demasiado emocionada y era como mi meta hacer esa competencia lo mejor que yo, ¿verdad?, pudiera. Era en octubre en ese momento, y entonces yo más bien dije, no voy a hacer ninguna otra competencia, solo me voy a enfocar en eso. Y fueron una serie de cosas, ¿verdad? Porque también fui a Redemption y me encantó, pero fui y tenía, me dio influenza, y aún así y aún fui a así competir, ¿verdad? No fue definitivamente la mi mejor momento decisión. más inteligente, pero aprendí. Pasa. Y en el evento de fuerza, yo pensé que lo que me había afectado era el aire, no tanto la fuerza. Y en el evento de fuerza yo tenía que hacer 2 front squats, por así decirlo, pero la barra salía de clean. Yo peleé esos front squats como nunca, y después de ese evento yo no aguantaba la espalda. O sea, yo dije, algo pasó. Y por supuesto que después de eso no quise descansar, ¿verdad? Seguí poniéndole, pero ya me habían dicho como tiene que darle chance, eso que pasó, o sea, hasta la gente veía el video y decía como, amiga, descansa, porque su espalda sí la pasó bastante mal. Pero yo seguía con la idea en la cabeza de tengo que prepararme. Llegamos a cerca de octubre y empezamos a subir pesos porque la competencia venía pesada. Entonces empiezo a entrenar pesado. Venía sintiendo una molestia en el cuadrado lumbar derecho. Después pasa que por la situación política que estaba pasando en Guatemala, mueven la competencia para enero. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez yo estaba ya llegando cerca a mi pico de rendimiento y me dicen, vamos a pasarla meses adelante, y entonces eso cambia completamente todo, las cargas, todo. Ya estabas lista para darlo en ese momento y ya. Y tuviste que aplazarlo. Y en vez de haber tal vez tomado una decisión más inteligente y haber dicho, bueno, entonces voy a hacer una pequeña pausa técnica, ¿verdad? Para bajar y luego volvemos a hacer, digamos, como volver a ascender, seguí. Y dije, no he hecho nada en todo el año, voy a hacer WODfest, porque no había hecho nada individual en el año. Sí. Entonces, mantuve el pico y llegué a WODfest. Y ya estaba empezando a sentir más dolor, ¿verdad?, del que vería. Estaba ya, digamos, me acuerdo que en el evento de fuerza... La fuerza que tocaba el RM de deadlift tras de todo. No, ese era el de RM de snatch y clean and jerk. Ok, sí. Yo estoy hablando de la edición anterior a esa. Que también la hiciste. No, esa no. ¿No la hiciste? Ese Woodstock. Ok. Ajá. Ese fue el primer año haciendo WODfest. Ese fue el primer año. Sí. Y más bien, digamos, el snatch, yo hacía mi espalda, yo hacía el clean and jerk y yo decía, uy, mi espalda. Y más bien, las 6 chicas que alzaban más hacían una segunda ronda, y yo pasé y fue como yupi, pero también fue como, Dios mío, no, más carga, qué dolor. Entonces, y de ahí en adelante mis decisiones definitivamente no fueron inteligentes, porque después dije, hey, vamos a Wolfpack, y me fui a Wolfpack. Y después de eso venía Tucumán en enero. Sí. Entonces forcé a mi cuerpo a mantenerse en un pico de alto rendimiento por meses, casi que fueron entre 6 y 8 meses. Y ya faltando como 2 semanas para la competencia de Guatemala, ya mi espalda estaba crítica, estaba con un dolor demasiado agudo. O sea, yo podía sacar la barra del rack vacía
que ya sentía dolor. Claro, estás Ya en un punto muy agarraba- crítico ahí. O sea, cualquier peso que te imagines y me dolía. O sea, era como sentir que todo mi cuadrado lumbar, digamos, se sentía como si le metieran como pequeñas puñaladas. Se sentía horrible. Y como 3 días antes de la competencia, tener que irme, empecé con una bursitis en el hombro. Ahí fue donde yo dije, ok. Fijo también por compensar, por estar Claro. compensando el dolor, entonces afectamos el hombro, o sea, todo en cadena ahí. Correcto. Y ya no lo pude ignorar más. O sea, Obvio, yo dije, obvio. mi cuerpo me está hablando. O sea, no me está hablando, me está pegando gritos. Y yo necesito parar. Y fue muy difícil tomar la decisión de decir, no voy a ir, porque ya se había hecho hasta la inversión económica, los Sí, tiquetes, sí, el sí, Airbnb, claro. todo. Igual obviamente fue muy duro. O sea, yo lloraba en el avión, lloraba comiendo, lloraba viendo la competencia, porque yo decía, yo quiero estar ahí. Y hasta cierto punto, hasta yo dije, fue hasta negligencia mía. Sí. Porque yo no tomé las decisiones En correctas. el momento que era. En el momento. Sí, y claro. obviamente tengo que aprender algo de esto. Y de ese día, más bien, yo me acuerdo que yo dije, pucha, yo siempre que he dicho, como, ay no, qué pereza, ya quiero que pase la competencia, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando no pude hacer esta, yo dije, nunca más voy a dar por sentado que hacer una competencia con salud no es algo que puede hacer todo el mundo. Correcto, correcto. Y dije, cuando yo vuelva a competir, quiero ser la más agradecida, porque yo no quiero volverme a sentir así. Exacto. Y ya cuando vine, entonces, ya obviamente con todo el equipo de trabajo de salud, fue como, ok, vamos a empezar a corregir esto. Y básicamente ya de febrero en adelante, ¿verdad? Bajamos las cargas, o sea, casi que la barra o vacía, o con 55 libras, o con 65 libras. Más que todo, tal vez trabajando acondicionamiento y gimnasia, no tanto peso, porque era lo que más me molestaba. Sí. Y sí fui mejorando, pero digamos, habían días buenos y días malos. Después, obviamente, esta chiquita quería hacer el Open, ¿verdad? Y me dijeron como, no se lo recomendamos, pero bueno, Pero mi chiquita le fue a diste. hacer el Open, ¿verdad? Y después, ¿por qué no haces cuartos? Y yo, bueno, voy a hacer Ya cuartos que es pesadísimo, hay un montón de skills, un montón de peso. Bueno. Y además, obviamente, me dije, o sea, clasifico a la última fecha de Unbox y me dicen, vaya Unbox, y había que hacer el RM de Clean, ¿verdad? Y bueno, yo fui, ¿verdad? Porque es que no me puedo quedar quieta. Y de hecho, después de Unbox, tuve una recaída otra vez. Sí, fijo, sí. Otra vez tuvimos que echarnos para atrás. Y como te digo, días buenos, días malos también. Mucha gente no entiende que también para la mujer es diferente, porque hasta los días, ¿verdad?, que estás en diferentes etapas hormonalmente, Claro. hay dolores, ¿verdad?, que se intensifican y cosas así. Yo, teniendo mi grupo de atletas, he visto esa gran y clara diferencia que hay, porque los maes no es que siempre funcionan igual, pero es mucho más estable durante el año cómo funcionan. Si se lesionó, se lesionó, si no, no. Pues las chicas depende, como decís vos, de toda esa etapa hormonal y todo esto. Cambiar el rendimiento puede cambiar un montón. O sea, de verdad hay un abanico muy grande de opciones ahí que hay que saber manejar y hay que aprenderlo. Sí, definitivamente no es lo mismo, Claro, ¿verdad? claro. Y la parte emocional y todo. También. Y cosas que uno también tiene que entender, ¿verdad? O sea, yo tenía días que si no dormía bien, me dolía más. Si no había comido bien, me dolía más. Sí, ¿verdad? O sea, como todo depende de la carga de la semana. Sí. Entonces ya llegando, o sea, ya creo que estábamos como en julio, por ahí. Y yo me acuerdo que ya como una recaída, yo dije, o sea, ya no puedo más. O sea, ya yo no puedo Ya llegaste seguir. como a ese bloqueo mental tuyo, el muro de llegar y entrar en conciencia y decir, madre, ¿qué estoy haciendo? O sea, ya, no hay más. Exacto. Sí, porque yo decía, o sea, no he hecho nada en todo el año. Siento que me he portado muy bien. Siento que estoy haciendo lo que me dicen, he bajado cargas, hago esos ejercicios, pero igualmente tengo días buenos, días malos. Y lo que te comentaba, ¿verdad? Yo sé que los crossfiteros somos demasiado masoquistas, y yo he escuchado miles de millones de personas que dicen, es normal entrenar con dolor, es normal entrenar con dolor, todos tenemos algún dolor, todos, y está bien, yo puedo entender eso hasta cierto punto.
pero este dolor para mí no era normal. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces yo decía, yo genuinamente, o sea, María José no tiene la capacidad de entrenar toda su vida sintiendo eso, porque me siento incómoda. Mentalmente no puedo ni siquiera concentrarme en lo que estoy haciendo, porque estoy sintiendo dolor. Y de hecho yo le pasaba los videos, ¿verdad? Como haciendo algún levantamiento al fisio y me decía como, o sea, usted no ha agarrado la barra y ya se le ve una cara. Se ve el dolor, se ve. Y que estás asustada, ¿verdad? Claro. Y entonces, claro, lo que me dicen es como aquí también, o sea, aunque no lo creas, lo que más te está afectando es tu cabeza. Sí. Y yo, ¿cómo? ¿Pero cómo es eso posible? Y me decía, porque en algún momento sentiste tanto dolor agudo que generaste un trauma y tu cuerpo genera una respuesta a eso, ¿verdad? Entonces, si hacer un front squat te generaba dolor, ahora cuando es un front squat el cuerpo ya está, ¿verdad? Atento. Predispuesto para el dolor. Entonces, ¿verdad? Me decían, ahora el trabajo también es mental. Hay no que es solo resignificarlo, todos los ejercicios, y que esto ya no me duele, esto ya puedo bajar profundo, es todas las varas, todo normal. Y entonces a mí, ¿verdad? Me decían, eso es como, por ejemplo, mucha gente cuando tiene un accidente Claro. y tal vez, no sé, pierde una pierna o un brazo, que a veces dicen, es que me sigue doliendo. Claro, Pero tal vez ya no está, ¿verdad? Por supuesto. Es una cuestión también mental. Neurológica, Correcto. Y eso pasa, totalmente. Y es súper humano, ¿verdad? Sí. Pero entonces ya había otro enfoque, porque ya lo físico lo estaba haciendo. Hay que trabajar la cabeza. Había que trabajar la cabeza. Y entonces me dijeron, déjelo ir. O sea, y hasta me dijeron como, usted le está poniendo hasta presión hacia su cuerpo de que no puede sentir dolor. Pero ¿qué pasa si lo deja ir? Y nada más va, entrena, se divierte, la pasa bien. Si siente dolor, déjelo ir. Si no siente dolor, qué bueno. O sea, deje de andar pensando en soltar dolor, esa carga, digamos. Exacto. Porque también era una carga emocional. Y cuando lo dejé ir, dije como, o sea, si se me va a quitar, que se me quite, y que si no, di no. O sea, si tengo que tomar la decisión de no hacer este deporte y no volver a competir, ese es el plan que Dios tiene para mí. O sea, tengo que confiar en que yo sé que lo mejor para mí va a suceder. Y conforme lo empecé a dejar ir y empecé a, más que todo, como a disfrutar, porque se supone que yo hago este deporte para disfrutarlo. Correcto, sí. ¿Verdad? Y que no sea un estrés y una ansiedad. Cuando empecé a disfrutarlo, como dicen, empecé a ver la luz al final del túnel. Okay. El dolor empezó a bajar, cada semana podía alzar un poquito más, sin dolor. O sea, ya los levantamientos para mí, aunque fuera con un 50, un 60%, o sea, no importa, era como, no me dolió, qué emoción. O sea, eran los días más felices y volví a disfrutar del CrossFit porque había perdido totalmente mis ganas, mi emoción, y volví a reconectar con el amor y la pasión que tenía eso se por el puede, deporte. y es súper bueno que lo digas, se puede reconectar eso. Totalmente. Si lo llegas a perder en cross o en el deporte que sea, inclusive yo creo que en cualquier situación específica de vida, si usted llega a tener que resignificar porque por un proceso cortaste de raíz algo que te gustaba y tal, empezaste a dejar de disfrutar lo que hacías y demás, sí se puede volver a otra vez a resignificar, a reconectar, a reencontrarse con lo que en un inicio te hizo estar ahí tanto tiempo y tantísimas horas, y llegar como a un segundo aire, una segunda etapa, ya tal vez un poco más adulto, más entendido de un montón de cosas, y seguirlo disfrutando igual. Eso es muy importante que lo digas. Todas estas cosas que viviste, obviamente que no fueron para nada fáciles, te hicieron en algún momento ya ahí sí soltarlo por completo, o nunca lo soltaste mentalmente. El día que vos llegaste y dijiste, no vuelvo a competir. Verás que yo hago berrinches también. Okay. Entonces, a veces trato de no darme tanta pelota, Ya, ¿verdad? ya, porque ya. puedo tener como, ya no quiero, odio el CrossFit, no sirvo para Los esto. odio a todos, Los váyanse. odio a todos, voy a ser una chica gym, voy a trabajar y voy a tener unas piernotas, ¿verdad? Y ese berrinche, y como que el día siguiente yo dije, No, tampoco. la verdad es que no quiero, voy a seguir dándole, ¿verdad? Ajá. Entonces son como berrinches que uno hace por toda la sobreemoción que uno tiene, pero ya realmente yo decía, yo quiero seguir luchando por esto. Okay. No estoy dispuesta a rendirme, y creo que de todos los otros deportes que había hecho, este fue como el que yo dije,
siento que este es el que es para mí, ya lo encontré. Entonces no estoy dispuesta a rendirme, y si tengo que tener paciencia, si tengo que dejar de competir 1, 2, 3 años, ¿qué importa? A mí no importa hacer CrossFit hasta los 60 años. Si a los 60 años fue el mejor momento deportivo, genial. Entonces nada más sentí que tal vez tenía que cambiar el enfoque, porque estaba totalmente presionada. Presionada. Más bien autopresionada. Exacto. O sea, yo creo que eso es importante también. ¿Nunca sentiste como que la presión venía mucho desde afuera, de gente que te dice, es que usted tiene, que tal? Era Mariché con Mariché, presionándose. Bueno, eras que un poco de las dos. De las dos. Y este siempre ha sido como un tema, y de hecho pasó también durante el fin de semana, que al final de cuentas yo creo que uno como atleta, uno empezó aquí, y a ver, uno no va a competir para decir, yo quiero que todo el mundo me vea, yo quiero que todo el mundo diga qué chuza es esta mae. Y yo no quiero que todo el mundo nada más diga, Mariché, o sea, no, para nada. Si yo me metí a este deporte es porque yo tengo metas personales. Yo quiero ser una mejor versión de mí misma, quiero ser fuerte mental y físicamente, quiero vencer mi autosabotaje, quiero tener fuerza mental, quiero ser inquebrantable, ¿verdad? Y también todas esas cosas son mis metas. A mí no, o sea, ¿para qué quiero ir a una competencia y decir, ay, le gané a todas, tomen? O sea, eso no me va a llenar, no significa ¿Y sentiste nada. que esa sensación se pudo percibir durante el fin de semana? Yo creo desde que afuera. Sí, y también es muy humano, ¿verdad? Y no me gusta como juzgar a la gente, pero siempre, ¿verdad? Nunca falta la persona que llega a decirle como, tiene que ganar, no deje que le quiten ese primer lugar. ¿Llegaste a escuchar eso? O sea, te lo dijeron. Claro. Y gente ni siquiera cercana a vos. La gente que me conoce sabe que eso para mí es contraproducente. Ya. De hecho, por ejemplo, tanto WODFest como Woodstock, yo siempre le dejo claro a la gente cercana a mí, no quiero saber nada sobre la tabla. A mí no me digan de qué posición voy, no me digan que cuántos puntos, ni qué ni nada, no quiero saber. Quiero enfocarme en mí. Entonces, la gente que de verdad me conoce, súper respetuosa, obviamente tal vez hablaban entre ellos y se chismeaban, pero a mí nadie me decía nada. Te daban tu espacio. La gente que no te conocía mucho llegaba ahí con la palabra en la boca a querer, entre comillas, empoderarte, y más bien todo lo contrario, porque más bien me genera estrés, me genera presión, y eso no es lo que yo ando buscando. Sí. Más bien a veces la gente me decía como, amiga, tiene que ganar, y yo literalmente le decía, mejor decime que disfrute. Bien. Y tal vez me decían, que disfrutes, pero igual gane. Y yo, bueno, y entonces también, ¿verdad? Yo decía, déjalo ir. O sea, yo sé que son comentarios que vienen con muy buena intención. Sí, claro. Cada cabeza es un mundo. Exacto. Venían nada más emocionados de ver que iba en primer lugar y decían, no, voy a ir a decirle unas palabras de apoyo. Exacto. Y tal vez no hay ese entendimiento de que no todo el mundo funciona igual. Hay personas, que eso también es importante, que más bien todo lo contrario, ¿verdad? Que usted llega y los empodera y les dice todo lo que, en este caso vos me comentas que no te funciona mucho, y más bien la persona reacciona y dice, tengo que hacerlo, es cierto, no me puedo dejar porque yo tal cosa, tal otra, esto, y ya, y está bien, y funciona. En tu caso no es así y es completamente válido. O sea, la opinión ahí puede variar un poco según quién, pero es completamente válido, digamos. Sí, creo que es muy humano, ¿verdad? Por supuesto, todos sí. sentimos y procesamos las cosas de una forma u otra. De una forma, y todos hasta tenemos o traumas, sea, y vivencias, total, crianzas con diferentes. Lo que pasó en CrossFit Games se vio clarísimo, clarito y nítido que las personas reaccionamos diferente, ¿verdad? Entre los mismos atletas top del mundo, todos reaccionaron de una forma muy diferente. Unos se fueron inmediatamente, unos se quedaron hasta el final y parece como que no les afectó en nada y como que si nada hubiera pasado. Unos literal empezaron a pensar si quieren dejar de competir en la marca y tal. O sea, un montón de reacciones diferentes, y no es que uno esté bien o uno esté mal, sino que cada quien ya ahí tiene una forma de ser. Y en este caso, pues vos reaccionaste obviamente según tu forma, y sí sentiste, y por más que vos lo comentás, yo que estuve ahí obviamente, que tuve la oportunidad de animar la competencia, por supuesto que lo sentí, por supuesto que también lo viví, por supuesto que fui escucha de muchas de esas cosas, porque yo estaba ahí claramente a 2 metros tuyos, que así te tocaba, básicamente, y sí hay una presión muy grande, y que a veces se puede llegar a tergiversar
el objetivo inicial de todo esto, que es disfrutar del fitness. Si bien es algo que no se puede tapar con un dedo porque va a existir, o sea, es como pretender que, no sé, jugadores de fútbol llegan a un partido y no se les va como a exigir ese espectáculo, entre comillas. Ustedes llegan, obviamente, con el paso del tiempo, a tener un nivel tan alto en el que la gente llega a ver quién gana y quién le gana a quién y todo esto. Y hay un punto que yo creo que es muy sano, en donde la gente tiene esa ansiedad también de decir, uy, se va a enfrentar tal contra tal, que chiva, quiero verlo. Y luego llega la otra parte, ¿verdad? Que es que se tergiversa un poco y termina siendo muy presionado todo el mundo y se empieza a desbaratar un poco la comunidad si no tenemos este tipo de espacios para poder hablarlo. Y bueno, o sea, para mí es súper importante que lo mencionas porque, digamos, primero, bueno, yo tuve la oportunidad este año de ir a los CrossFit Games, entonces también lo viví muchísimo. Y vieras que a mí lo que más me dolió fue, para serte honesta, ver la reacción de la comunidad. O sea, se daban el lujo de criticar y de juzgar a los atletas como si fueran los mejores amigos de toda la vida. Sí, como si conocieran todo el contexto de por qué tal decidió quedarse o tal decidió irse. Y eso a mí me dolía mucho porque yo decía, o sea, ¿quiénes somos nosotros, digamos, o con qué autoridad vamos nosotros a juzgar? O sea, uno no sabe, quién sabe si la persona trabajó todo el año y de verdad quiere ir y solo, ¿verdad?, liberar esa presión. Hay gente que tal vez, o sea, compitiendo más bien se liberaba, otras que tal vez prefieren hacer el duelo por aparte, pero hasta me parecía a veces tan sano ver atletas que disfrutaban 5 segundos que estaban ahí, ¿verdad? Y la gente, ¿cómo puede sentirse feliz? Pero él también tiene derecho a sentirse feliz 5 segundos. Sí, está durísimo. Una situación súper dura, súper compleja. Yo hice un video sobre eso y lo primero que yo dije fue que es demasiado difícil no cagarla al hablar de esto, porque de verdad es súper difícil. Hablé, antes de hablar, como tal, hacer un video, hablé con mucha gente por aparte, gente importante, gente, digamos, dueños de boxes y gente que tiene mucho bagaje, hasta con un amigo que se llama Frank Gutiérrez, ¿verdad? Que es un entrenador muy reconocido. Ahí toqué un par de palabras con él y demás, y con mucha gente que tuve la oportunidad de conversar, y yo decía, es un tema tan amplio, tan denso, tan duro, tan profundo, con una muchacha que se llama Anabel Ávila, que es de España, que la madre tiene como un canal de Telegram en donde da mucha información al momento y tal, que de hecho yo agarraba mucho de eso para ponerlo en Efecto Fitness. Y, o sea, tantas opiniones tan diferentes, tantas situaciones tan distintas, y yo creo que lo principal ahí, uno puede dar su opinión perfectamente y todo, pero es muy vacilón ver que son temas como la política, la religión y demás, en donde hay gente, nunca falta, el que llega con la verdad absoluta, entre comillas, a querer tirarla como si fuera un frisbee, ¿verdad? Y te la tiran así, tome, apañe. Esto es que como... Es una situación muy dura, o sea, podemos conversar perfectamente, pero tiene demasiadas aristas, como decís vos. Sí, y además, pues también siento que obviamente en los CrossFit Games se vivió, ¿verdad? Como a gran escala. Me imagino, claro. Pero no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? También pasa en cada comunidad. Y también yo siento que se vivió mucho el fin de semana. De hecho, es una realidad. Y, a ver, cada atleta que estaba ahí, no importaba su nivel, ni cuánto tienen de competir, ni nada, cada persona entrenó montones, o sea, dio todo de esa persona. Y para mí, cada persona que estuvo ahí ya es demasiado campeona, demasiado valiente. O sea, no todo el mundo hace eso. Y ya eso es algo que uno se tiene que reconocer. Yo hablaba de eso con amigos que tengo en Morpho, que me decían, no importa si queda primero, queda de último, cualquier persona que pague una inscripción ya tiene mi reconocimiento porque no cualquiera lo hace. En este caso hay muchas compes muy importantes. Woodstock es una de las más grandes obviamente en el país, de las más pesadas también. O sea que la tabla de estándares, usted la lee y dice, sí, sí, claro, usted dice, es pesada, es dura, es densa, no cualquiera se jala por algo y no hay ni siquiera modificado, o sea, no cualquiera se jala intermedio, que es intermedio, entrecomilladamente, y el RX, que es más tirando a élite que otra cosa,
es dura la compe. Sí. Cualquier persona que se inscriba y dice, bueno, yo voy, me parto ahí la vida todo sábado y todo domingo, tiene que tener ese reconocimiento, ¿no? Y ahora sí, quién gana y todo, es importante también. Sí, yo creo que también, digamos, yo siempre lo he dicho y a veces me gusta recordárselo a la gente, o sea, uno no está buscando hacerle un show a nadie. ¿Por qué? Porque a veces uno se siente como si uno estuviera en un circo. Eso me dijiste y es cierto, sí. Realmente yo, ¿verdad? Obviamente es lindísimo, o sea, y yo le agradezco mucho a la gente el amor, el apoyo, o sea, le llena a uno demasiado. Pero también, ¿verdad? Uno puede estar entre la espada y la pared porque también hay gente que, a ver, uno no le va a caer bien a todo el mundo, hay gente que tiene sus favoritos, hay gente que uno le puede caer mal por X o por Y, ¿verdad? Es normal, pero ¿por qué nos vamos a dar, digamos, el lujo de andar juzgando a las personas o haciendo comentarios negativos? O sea, nadie se merece eso del todo. Y yo... Eso lo viviste el fin de semana, pudiste percibir eso. Claro, o sea, porque... Sí. Ya te digo, yo como animador lo sentí, por supuesto, sí, pero vos que estabas ahí adentro, viviéndolo y tal, y que al final tuviste la dicha de ganar la compe, también lo sentiste. Sí, y a mí, digamos, a mí me gusta mucho, a ver, yo no soy una santa y también he tenido mis cosas y todo, es normal, ¿verdad? Pero sí creo que últimamente he tratado de repetirme esta frase, que obviamente es muy popular y todo, que dice, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Verdad? Entonces, o sea, todos tenemos nuestros momentos, o sea, nadie no ha hecho un comentario al que después se arrepiente o no ha hecho cosas o lo que sea. Sí, obvio. Pero, o sea, salgámonos un poquito de eso, o sea, cada persona es un mundo, tiene sentimientos, no le quita el esfuerzo que está haciendo, lo increíble de su desempeño, entonces tomémonos un chance para igual reconocer eso. Yo creo que también es el punto, como te decía ahora, es súper válido que yo diga, yo quiero que gane tal, eso está súper bien, y que vos decís, qué rico me supo que ganara tal, eso está bien. Ahora, la otra persona llegar y sacarle ya comentarios y tirarle odio, literal, porque eso era tirar odio a los demás o a las demás y decir como qué rico que no ganó y demás, cuando ni siquiera tenés una relación cercana y demás, y ahí es como entrar, por ejemplo, en el fanatismo, el deporte más famoso del mundo, que es el fútbol, en donde ya una cosa es, no sé, está el Barça Madrid o la final del Mundial, siempre vas a ir con alguien. Y en las peleas de UFC, por ejemplo, yo siempre voy con alguien, a morir, siempre. Y me encantan y las gozo y las disfruto. Pero una cosa es eso y otra saber que las dos personas que se están subiendo ahí al octágono, así como en una compe de cross o en fútbol, son personas completamente admirables porque están dedicando su vida a eso, están en un porcentaje súper pequeño de la población y merecen ese respeto. Ahora, que vos vayas con alguien a muerte y con el otro no, eso está buenísimo, es parte de la competitividad. Y si a uno le afecta esa competitividad, pues entonces la competitividad no es para vos quizás, ¿verdad? Si uno dice, no, pero es que todo tiene que ser parejo y con solo ir ya está bien y nadie me juzgue y nadie me diga nada porque quedé de cuarto. Entonces no compitas, no es para vos, está bien, es válido. Pero sí que dentro de la comunidad siempre haya ese respeto, dentro de la competitividad, más bien se pone muy tuanis porque es una competitividad sana, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que quizás faltó, digamos. Y yo siento que cualquier cosa que haya pasado uno puede aprender de eso y más bien, yo se lo decía a muchas chicas el fin de semana como... Más bien, si queremos crecer y elevar el nivel país, o sea, agarrémonos entre nosotros. Exacto. Y ayudémonos. O sea, esta es demasiado buena en esto, esta en esto otro, esta en eso. En vez de estar viendo cómo pelear entre nosotros, o sea, cómo hacemos... desprestigio, no, pero es que viene de tal lado. O sea, no sé mejor qué importa, nos unimos, vemos cómo podemos ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nadie va a llegar a la cima solo. Exacto. ¿Verdad? O sea, todos tenemos que ayudarnos entre nosotros y obviamente también es importante que cuando se va a hacer un comentario, o sea, si algo aprendido es que uno tiene que detenerse 5 segundos y decir, ¿con qué intención voy a tirar esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Sea, ¿le va a servir o solo quiero destruir a esta persona? O sea, ¿de dónde viene? Y al final de cuentas también hay que tomarse otros 5 segundos para decir, a mí me gustaría que me hicieran esto. A mí me gustaría estar en esa posición y sentir eso. Creo que la respuesta para todos va a ser no. Entonces, todos somos humanos y son cosas que pueden suceder, pero tenemos la oportunidad
de aprender también de todo lo que ha pasado para hacerlo diferente, porque la comunidad puede ser o demasiado linda o también puede ser bastante destructiva. O una porquería durísima, sí, un ambiente súper tóxico y que eso pasa. Yo, igual que vos, he hecho deporte desde que soy pequeño, he pasado por varios y en todos siempre me he topado que entre más alto sea el rendimiento, suele haber un ambiente más difícil en ese sentido. Y eso tiene que ver mucho con la cultura también, con nivel país, incluso nivel región, y es algo que es bueno hablarlo. Quizás en algo ayude de sacar un ratito aquí los pensamientos, porque realmente, si bien es algo muy humano, ¿verdad? Este tema de que entre más alta la persona, el nivel más se le exige, más tendencia hay emociones más fuertes también, ¿verdad? Una emoción tan alta como las de las semifinales, finales que hubo el fin de semana y demás, en los games, ¿verdad? Que ya es el top mundial y entonces cada evento, quién gana, entonces hay emociones muy grandes para un lado y es súper fácil pasar al otro lado, ¿verdad? Del amor al odio, ¿verdad? De lo admiro, lo quiero y tal, no, es que lo odio, ya ganó mucho, entonces que no gane, ojalá y tal. Eso pasa, eso suele suceder y eso va a seguir pasando. Lo que hay que tratar de hacer es eso, hablarlo y tratar de desbaratar un poquito de dónde viene eso. ¿Por qué me emociono de más? ¿Por qué la agarré contra una persona que yo me la topo ya después en la calle y prácticamente es un desconocido que solo sé cómo se llama y que hace tal deporte? ¿Por qué le dedico o le invierto tanta emoción a alguien así, ¿verdad? O tal vez no a alguien en específico, sino a los demás que no son tal, porque tal es mi favorito o mi favorita. Eso ya tiene que ver algo más ahí psicológico de cada quien, ¿verdad? Sí, al final de cuentas, como te decía, o sea, cada persona es un mundo y uno puede, obviamente, entrenar y competir y, bueno, si uno gana bien y todo, pero al final de cuentas, a ver, sigo siendo una persona que tiene una familia, que tiene sus perritos, que tiene su trabajo, que tiene otros valores, otras virtudes, otros talentos. Uno no es solo el deporte que practica, claro. Ni la posición que quedes, porque así como yo gané hoy, puedo volver el otro año y quedar de último. ¿Y qué? O sea, eso no me va a definir para nada. Seguís siendo, o sea, vos llegas a tu casa igual, haces tus varas igual, tenés tus mascotas igual, tu gente igual, o sea, eso es algo importante de decirlo también. Sí, te voy a decir una cosa, o sea, igual lo que pasó este fin de semana, dale un mes. Correcto, sí, totalmente. No, hombre, más bien mucho, o sea, dale 2 semanas y ya saltan a otra cosa y ya está. Es más, pongámoslo todavía más alto, más heavy. Démosle ahí sí, por lo menos un par de mesecitos a lo de Lazar Dukic. Y tristemente va a quedar ahí. Sí, tal vez uno que otro homenaje y tal, y todo va a seguir, ¿verdad? Cuando hubo tantas emociones tan fuertes, tantísimo contenido, tanta gente a favor, tanta gente en contra, de esto, de lo otro, y el mundo es un tren bala. O sea, el mundo es rapidísimo. Sí. Hay muchas cosas muy grandes que pasan, por eso hay que agarrarlas como en el momento, reflexionar sobre eso y entender que el mundo no se va a cambiar o a detener porque uno se sienta de X o Y forma. Entonces es bueno entender lo efímero que es hoy en día, también por la velocidad de los medios de comunicación, que alguien hace una publicación en Instagram y puede llegar a todo el planeta Tierra en un segundo, y eso es algo a lo que apenas nos estamos acostumbrando. En el 2010 por ahí eso no existía y de ahí para atrás muchísimo menos. Apenas estamos aprendiendo todos a vivir con esta forma de estar conectados todo el planeta entero, ¿verdad? Con gente que nunca vamos a ver a la cara, por ejemplo. Entonces eso hace que todo sea tan efímero que es muy difícil procesar la información y en realidad todos somos un poco chiquitos con un celular al frente tratando de entender qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, con lo que pasó el fin de semana, con algo incluso a nivel mundial como lo de los games, va a pasar, ¿verdad? Entonces tampoco vale la pena dedicarle tantísimo uno mismo, digamos, y esto para las personas que nos escuchan, como que te afecte tanto, que te cale tanto, porque igual cualquier problema laboral, por ejemplo, que te pasa y es que en la empresa hoy se hizo un enredo grandísimo y tal, solo tenés un hígado, o sea, está bien, sienta la emoción, trabájelo, pero ojalá y menos si no es su empresa y perfectamente un día puede ya no trabajar ahí, no le dediquemos. Hay gente que come estresada pensando en esto que pasó o en cualquier situación, duerme súper mal. No es fácil hacerlo, pero hay que tratar de respirar un toquecito y entender que son situaciones que van a ir subida, de bajada y que son muy emocionales, entonces por tanto son muy efímeras, muy cambiantes también. Y yo creo que depende nada más de cada persona, o sea, cada cosa que pasa, mejor usted ve a ver qué puede sacar de eso. O sea, no trate de imponerle a los demás, o sea, yo no le voy a imponer a la gente, usted tiene que pensar así, usted tiene que ver las cosas así, usted tiene que hacer esto, ¿no? Si no,
es mi responsabilidad ver qué quiero yo sacar de la situación y aplicarlo a mi vida, porque al final de cuentas yo solo velo por mí misma. Exacto. Y si yo soy y trato de ser una mejor persona, ojalá yo pueda también expandir eso hacia afuera, pero no puedo estar como cambie usted si yo no me tomo el tiempo de primero trabajar yo. Eso es súper importante. Vos dijiste algo muy importante, y es que vos no sos, obviamente, por más que participes en otra compe, que la ganes y que de aquí en adelante tengas muchísimos éxitos, que ojalá que así sea, no sos solo eso, claramente. Entonces, metiéndonos un poquito todavía más atrás, antes de que vos llegaras al cross, ¿quién era Mariché? ¿Y de dónde sale el Mariché también? ¿Desde niña? ¿Quién te lo puso? ¿Cómo es la cosa? Bueno, hay como varias cosas, porque yo siempre he dicho que Mariché viene porque mi segundo apellido es Beche, ¿verdad? Para aquellos no es Beach, es Beche. No es Beach, no importantísimo. Es beach, no es Beach, no es Beche, no es Beche, Bichi, es Beche. Beche. Ok, con E al final. Con E al final. Beche. Y con doble E en el medio. Beche, ok. Bien. Entonces, bueno, ¿verdad? Si yo quiero unir, ¿verdad? Mis dos nombres y mis dos apellidos, ¿verdad? Beche, Mariché. Ok. Y por otro lado, pues también siempre se dice que a las María José se les dicen como Chepe o Chepa. Entonces, ¿verdad? Che. Entonces, okay. Una combinación. ¿Pero quién lo hizo? ¿Vos? Mi mamá. Ah, ok. Vale, sí, vale. ¿Verdad? Mi mamá cuando dice, ¿por qué te dicen Majo? Qué feo que te digan Mariché. Okay. Yo, bueno, mami, o sea, ya no puedo elegir, ¿verdad? ¿Cómo me van a decir? Pero está bien. Ok. Siempre de pequeña empecé, o sea, era como demasiado, ¿verdad? Hiperactiva, con mucha energía. Entonces me metieron en gimnasia olímpica. Mi hermana también ya hacía, entonces como que fuimos haciendo. Y ya como a mis 13, 14 años, por estar entrenando 3 horas todos los días, ¿verdad? Después de la escuela, la gente era como, ay, es que ella nunca puede hacer nada, ella no tiene vida social. Y de pequeña eso me afectó mucho porque yo quería ser popular en la escuela. Ok. Entonces en algún momento dije, ya no quiero hacer gimnasia porque me está quitando mi parte social. Tu posición social, sí, por supuesto. Es tan importante en la escuela. Y entonces me salí y más bien, vieras que, o sea, lo odié. Yo dije como, ¿en serio yo voy a sacrificar algo que me gusta tanto? Por andar aquí, no sé ni haciendo qué. Exacto. Porque me invitan a las fiestas. Ah, sí, exacto. Ya ahora sí, ya Mariché ya iba a todo lado, ya la invitaban y te diste cuenta que igual no te llenaba. Para nada. Entonces volví a hacer gimnasia. Lo que pasa es que ya, como quien dice, tal vez las gimnastas, más que todo como de los 16 para abajo, es como su mejor momento. Claro, sí. Entonces, ya conforme fue pasando el tiempo, imagínate que yo iba a competir en gimnasia y era categoría de 14 en adelante. Entonces, yo podía tener 16 años, que igual, ¿verdad? Le daba con las chiquillas de 14 y cosas así, y en ese momento y en ese deporte específico la diferencia es bastante marcada. Un año cambia un montón de cosas, sí, claro. Correcto, sobre todo porque uno está en desarrollo, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Otros 100 pesos. Sí, de 14 a 16 hay un mundo. Sí, otra persona nueva ahí. Exacto. Entonces, ya cuando dejé de hacer gimnasia sentí como que tenía que buscar otro deporte que me llenara tanto. Entonces, como la loquita que soy, fui a buscar todo. O sea, hice equitación, hice telas, hice pole dance, hice natación, hice yoga, casi que, hice boxeo, hice MMA. O sea, casi que, si me decís, ¿eso lo has hecho? Sí. Hiciste jiu-jitsu también, ¿cierto? De ahí encontré el jiu-jitsu brasileño. Vale. Que me encantó. O sea, me encantó y ahí fue donde me embarqué. Y después del jiu-jitsu brasileño también en algún momento dije como, quiero volver a hacer gimnasia. Y volví a saltar a gimnasia, pero grande, o sea, como 20, 21, 22. Y ya después de eso tuve una lesión en gimnasia, bastante heavy. Entonces dije, bueno, ya no puedo andar jugando de chiquita joven. Y volví otra vez de lleno al jiu-jitsu, estuve como 5 años, llegué a cinta morada, vino pandemia y el jiu-jitsu no era el deporte favorito, ¿verdad? Porque de contacto en pandemia, claro. no. No, y si hay, o sea, todavía striking de pie,
Sí, más, pero el yuji. Sí, O sea, ¿cómo? ¿verdad? No hay forma en media pandemia, medio COVID. Y verdad, y eso es un deporte de vacilón, la mayoría de gente no le gusta porque sí, o sea, usted está ahí dándole. Yo hago gotas yuji de también, he sabor, tenido la de sudor. oportunidad de estar rolando ahorita en Athletic y usted tiene que superar el asco. Sí. O sea, van a haber personas que huelen bonito, huelen personas que huelen horrible y que el kimono es una cortina vieja. Ajá. Y ya, y tenés que trascender de eso y rolar y disfrutar. Pero cuando logras hacerlo, sí es muy, muy chiva, es muy, muy tuanis. Sí, a mí me gustaba mucho, también quería hacerlo a nivel competitivo, para serte honesta, no lo lograba. En el jiu-jitsu no lo lograba. Digamos, yo entrenando era una persona y compitiendo parecía que nunca había hecho jiu-jitsu en toda mi vida. Ok. Y bueno, después de pandemia dije como, siento que quiero como sacar más aire y tener más fuerza a la hora de hacer jiu-jitsu. Entonces dije, voy a buscar... metiste a... entonces me metí a CrossFit. Empecé en Workout Station, donde iba a hacer clases a las 5 de la mañana. O sea, clase de 5 a 6, listo. Me iba a mi casa a trabajar y luego en la noche, como de 6 a 8, entrenaba jiu-jitsu. ¿Te acuerdas de tu primera clase de cross? Sí. Sí. Sí, o sea, lo que más me acuerdo es como que yo agarraba la barra y yo decía, ¿cómo funciona esta cosa? O sea, ¿cómo? No entiendo, Ajá. ¿verdad? Me empezó a gustar, o sea, imagínate, ya con solo estarme levantando para ir a hacer clases. Era por algo, o sea, no era porque no te gustaba, mentira, obviamente. Exacto. Sí, te llamaba la atención. Y surgió que venía la competencia interna de Workout Station y como que varias gente me decía como, ay, usted es bastante buena, ¿por qué no la hace? Y yo dije como, está bien. Me meto a ver Me meto a ver qué, ¿verdad? Me metí en modificado. Yo no sabía hacer nada, o sea, de hecho lo que más gracia me da es que hay un evento de fuerza que era como quien pegaba más de shoulder to overhead, ¿verdad? Pero tenías que salir del piso. Okay. Y entonces yo me acuerdo que yo le decía a unos amigos como, digamos, si yo agarro la barra y me meto en un squat y me empujo hacia arriba, ¿verdad que puedo alzar más peso? Y me decían, eso es un thruster. No. Y yo, ajá, ¿y qué? Me dice, no funciona así. Ajá. Y yo, ¿qué es un thruster? Uh-huh. ¿Verdad? Porque yo tenía 2 meses Sí, de estar claro, haciendo claro. clase. Uh-huh. Entonces, a pura sorpresa, la gané. O sea, fue como mi primer lugar. Vale. Tu primer lugar. Mi primer lugar. Y como que me enamoré de ello, porque yo dije como... La sensación, todo. O sea, sí sirvo para esto. Uh-huh. Y más bien poco a poco fui como dejando el jiu-jitsu, fui dejando el jiu-jitsu. Ya también la gota que derramó el vaso para mí fue como que mi entrenador del momento falleció, Okay. que era Adrián Coto. Entonces también como que ya yo dije, tampoco tengo ganas de andar buscando otra academia, otro entrenador. Tal vez mejor me quedo aquí, tranquila, y vamos a ver qué sucede. Ya. Y nada más ya cuando elegí meterme de lleno realmente, y ahora sí dije, como ahora sí me quiero meter de verdad, subir el nivel, empezar a hacer una programación. Ya ahí fue donde transicioné a Rise, que en su momento tenía muchos competidores. Sí. Y ahí fue donde conocí a Ajax y empezamos a trabajar muchísimo más de la mano. Y ya por vueltas de la vida estoy en World Gym y en mi presente. Muy bien, buenísimo. Para irle dando un tinte final al episodio, me gustaría que nos comentes un poco. Has pasado ya por, primero, muchos deportes y después de eso por muchas lesiones, momentos huesos. O sea, no ha sido como todo en línea recta, hermoso, perfecto y tal. Y claramente se entiende que eso no es así, pero cuando ya vos llegás, lo decís y en plan, ok, este fin de semana tuve la oportunidad de tener un gane en una compa súper importante, eso está claro. Pero número 1, soy más que eso, como dijiste. Y número 2, no es un proceso, es que yo soy la madre que nunca tuvo ahí un issues mental, alguna vara y tal, y que por eso gané. Todo lo contrario, o sea, llena de vendas, de remiendos ahí mentales y demás, de todo lo que has vivido, pero has logrado sobreponerte a eso. ¿Cuáles han sido, tal vez 1, 2, 10, las que usted quiera, las claves tuyas, propias, personales, para lograr sobreponerte a cuando llegaste a entrenar y sentiste que la espalda se te partía en dos, cuando pensaste que ya no más, incluso cuando decidiste dejar el jiu-jitsu, cuando te lesionaste en gimnasia, todo lo que has pasado, ¿qué mecanismos mentales te han ayudado a ganar Woodstock hoy en día? Bueno, para serte honesta, yo creo muchísimo en el trabajo psicológico.
Entonces siempre he sido una persona que yo esté bien, esté mal, depende del momento. Yo tengo mi psicóloga con la que yo trabajo mis cosas, que me da muchísimas herramientas. Tal vez el último año hemos hablado muchísimo más como de, ya no quiero ser esta persona en competencia, ¿cómo hago para lidiar con esto? ¿Cómo hago para lidiar con lo otro? Y ella me ha ayudado como a ver que, digamos, yo no puedo como dejar de ser una persona para ser otra, sino que tengo que buscar cómo complementarme. Ya. Porque la María José, que es demasiado intensa. La Mariché. Bueno, sí, la Mariché, que es demasiado intensa y es demasiado, como, tiene que pasar esto, y expectativas, y perfeccionismo. De cierta forma también me va a servir. ¿Por qué? Porque te también, lleva a eso. Exacto, porque mi intensidad también se puede canalizar en disciplina. Correcto. Y en ambición, sí, ¿verdad? Por decir, yo quiero lograr esto. Y al final las expectativas se pueden volver otra cosa. O sea, yo puedo tener hasta expectativas, pero propias. Y no superficiales, ¿verdad? Porque yo lo dije y lo dije muy claro en un post. O sea, para mí, yo tenía metas propias que si yo quedaba de última, de primera, de lo que sea, mis metas estaban claras. Yo quería volver a disfrutar, yo quería sentirme satisfecha, yo quería saber que en ningún momento me caí mentalmente, que en ningún momento quería dejarlo todo tirado o que me estaba comparando con alguien, sino que yo tenía muy claro que yo quería enfocarme en mí, porque yo lo que amé del CrossFit desde el día 1 es que me transformaba en una mujer independiente, fuerte, segura, ambiciosa, y esa es la Mariché que yo siempre he querido ser, y este deporte me lo complementa y me transforma en esa persona. Excelente. Entonces, que la competencia sea una prueba para mí para seguir ese camino. Correcto, no más bien para derrumbar todo eso, ¿verdad? Que se puede volver así. Y todas tal vez las otras competencias que estaba haciendo, a veces los entrenos, todo era como comparándome con alguien o pensando que está haciendo la otra persona, o porque yo no puedo hacer eso, o porque quedé de última y me ganaron 3. Pero ¿qué va a pensar fulanito? ¿Qué va a pensar la gente? Me pusieron en un post y esperen que gane en primer lugar, entonces yo no puedo quedar mal. No, o sea, ¿qué es eso? Sí. Nada que ver. Es muy vacilón lo que decís, porque yo me acuerdo muy bien cuando yo estaba en Palma, que vos te acercaste a saludarme y a hablarme, la Mariché con la que yo conversé ahí, yo puedo notar que pensaba muy diferente. Sí. Porque ahí te veías quizás dolida por no estar adentro, y eso, evaluando, analizando, pero esta levantó tanto, pero qué hizo y tal. Y también de ahí por el proceso que estabas pasando con la lesión. Y es muy bueno que has trabajado todo eso y hoy en día tenés una narrativa que te ha servido. O sea, lo que está claro es que todo lo que hiciste te sirvió. Sí. Eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Y es esta parte, como decís vos, es muy difícil y es muy propio también, muy relativo, pero encontrar ese punto medio. No es, porque una frase que me gusta mucho, que es que un guerrero no se forja con caricias. O sea, no puedes todo el día, no, pero todo bien, y me voy a comprar este brownie porque me lo merezco, y tranquilo, porque hoy salí a caminar media hora. O sea, eso está muy bien, pero ahí no vas a llegar a ningún lado. No tenés que exigirte un poquito, y decir, mae, hoy es lunes en la noche, no me voy a pedir de comer de Mac porque manda huevo. Si quiero alguna tontera, me lo como después, me lo tengo que ganar. Y negociar con uno mismo, ¿verdad? Pero por otro lado, no llegar y compararse todo el tiempo y decir, no, es que si yo quedo, con que quede segunda va a ser un fraude para todo el mundo y para mí misma, tengo que ganar, y porque tampoco. Sino agarrar un punto medio en donde decir, ok, sé que soy disciplinada, sé que me gusta lo que hago, sé que soy buena y que quiero ser todavía mejor, pero hay puntos en donde tengo que tener esa autocompasión conmigo mismo, y eso me va a llevar al fin y al cabo a un rendimiento mayor que si agarro alguno de los dos extremos, ¿verdad? Sí, yo tal vez nada más me gustaría también recomendarle a la gente que también no tenga miedo de buscar herramientas, ¿verdad? O sea, porque realmente muchos piensan como, ay, es que los psicólogos es para la gente que está loca o que está traumada, sí, y ¿verdad? todo lo contrario. Es como decir que el fisio es solo para el que está lesionado. Exacto. O sea, no, todos ocupamos. Y al final de cuentas
cuentas yo creo que para, o sea, la gente que conecta conmigo y que tal vez le afecta mucho la presión o le cuesta trabajar la cabeza, muchas veces son inseguridades que uno tiene que trabajar, y a veces la raíz de esas cosas es profundísima, que cuando era niña esto, o viví esto, o de chiquita alguien me quitó un chicle y eso me traumó y nunca me quedé ahí. Exacto. Nadando en eso y nunca lo breteé y es como una quebradura que cicatrizó mal. Le cicatrizó el fémur torcido porque ahí nunca se lo trató. Igual pasa a nivel mental, lo mismo. Entonces, digamos, si usted realmente agarra esas herramientas, ¿verdad? Y empieza a formar una persona que se ama, se quiere, que está orgullosa de uno mismo y que a usted le gusta la persona que usted es, todo lo demás se vuelve sumamente secundario y pasa a un segundo plano. Entonces, si no quedo primera, ¿qué importa? Igual tengo una lindísima vida, un montón de gente que me ama y me adora, y yo estoy feliz y estoy viviendo mi mejor vida, porque esto que estoy viviendo en este momento sigue siendo una etapa. Exacto. Porque tal vez ya a mis 35 años hago otra cosa. Correcto, sí, perfectamente. Y esto ya fue una etapa. Sí. Eso es. Ha sido tremendo episodio. Realmente te agradezco mucho que hayas sacado el chance de poder conversar. Ya lo teníamos supremamente pendiente, muy mencionada y llamada también Mariché para que venga aquí al podcast. Y te lo agradezco realmente un montón que hayas sacado el chance para conversar y bueno, exponer ahí ciertos puntos importantes. No, más bien muchísimas gracias por la invitación y la gente que igual que me invitó. Y ojalá a algunos les sirvan y siempre, bueno, mis puertas están abiertas, quien quiera hablar y quien quiera profundizar, ahí estamos. Filosofar, exacto. Buenísimo. Tenemos regalitos. ¿Cómo así? Me encantan los regalitos. Así es, gracias a nuestros queridos amigos de Box Store. Así que tenemos por acá regalazo. Así que aquí tenés tu camisa oficial, tu blusita oficial del podcast. Qué hermosa camisa. Para que se la ponga y se pegue tremendos entrenos con Chemita de Efecto Fitness. Véala. Ay, vea qué nivel. Ahora sí, quedan todas. Viste. Muchas gracias. Y aquí tenés tu sticker oficial también, que no puede faltar. Que no me la quiten, porque en la casa me las quitan. Sí. Y te agradezco un montón de verdad que te hayas tomado pues este chance para conversar y realmente sacamos muchas cosas buenas de aquí del episodio. Sí, más bien muchísimas gracias y de verdad que como uno puede aportar, creo que tiene más valor eso que cualquier otra cosa. Piénselo, porque es importantísimo siempre, que a mí me gusta invitar a una persona, ya es lo último del podcast, ya con eso jalamos. Entonces, piénselo, no sé si ya lo traía pensado, si ok, entonces soltarlo de una vez y nos contás por qué también. Bueno, para serte honesta, tengo dos posibilidades, depende de la rama que estén buscando. Okay. La primera persona es Fernando Villalobos, que es mi compañero de entreno. Buenísimo. En segundo lugar. Fer es una persona increíble, o sea, la forma en que él apaga su cabeza y le da al máximo. O sea, bueno, yo lo admiro demasiado y me encantaría entender un poco cómo funciona esa cabeza de él. Porque él dice, yo vine a ganar y voy a ganar y de la nada hace unas cosas impresionantes y yo digo, Dios mío santo, qué pro. Yo quiero hacer eso. Sí. Y el otro lado, pues a mí me gustaría algo más personal, que sería mi hermana, que se llama Lucía Jiménez. Okay. Ella es como 15 veces campeona mundial. Vale. De diversos estilos de baile popular. Okay. Obviamente igual, demasiado disciplinada, siempre amante del deporte, pero tiene una historia muy bonita porque también dejó su carrera universitaria para dedicarse al baile, tiene muchísimo tiempo haciendo eso y los resultados han sido impresionantes. Entonces, ¿verdad? Buscando otra rama, no solo cross. El podcast es supremamente variado por dicha. Alguna vez recibí el consejo de hágalo solo de cross y yo, no señor, hay demasiadas cosas en este mundo que analizar como para centrarlo solo en cross. Entonces, pues sí, tenemos otra campeona mundial aquí, buenísimo. En la familia, Entonces, ahí te la dejo. Excelente, súper, entonces. Ahí quedan mencionados y embarcados ya, ni modo. Embarcados. Buenísimo. Gracias. Ese sería. Estamos. ¿Cómo te sentiste? Súper. Me encanta hablar papaya horas. Yo podría durar horas. O sea, yo puedo haber hecho un podcast de 40 horas.